Bueno, les voy a hablar sobre el libro Más allá de Freud. Bueno, esta es una historia del pensamiento psicoanalítico moderno que se puede inferir en el libro abordado en la evaluación del pensamiento psicoanalítico más allá de las contribuciones iniciales de Sigmund Freud. Los autores Nichel y Black exploraron las ideas psicoanalistas posteriormente y cómo han ampliado reintentando o desafiando las teorías originales de Freud. En sí, este libro parece examinar las diversas corrientes dentro del psicoanálisis moderno, que incluye las contribuciones y figuras destacadas como Melanie Klein, Jacques Lacan, entre otros. Además, se puede encontrar análisis comparativos entre las diversas teorías, así como una atención especial de la psicología del yo y de la evaluación a lo largo del tiempo. Bueno, esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afecta posteriormente los comportamientos y emociones del individuo. El psicoanálisis en la sexualidad es la base del desarrollo de la persona. Bueno, este libro nos dice de que la obra se destaca de la influencia profunda de la lingüística del psicoanálisis, que explora un lenguaje y de la estructura del significante que desempeña un papel crucial en la formación de un proceso mental de la construcción de la identidad. En sí, este libro nos dice que a través de un análisis interdisciplinario del libro que nos muestra la teoría de Jacques Lacan sobre el lenguaje del psicoanálisis, que ha transformado nuestra comprensión de la psicología humana, que resalta la importancia de la comunicación simbólica y la significación de la experiencia subjetiva. En sí, la primicia del significante, que ofrece una perspectiva sobre la interacción de la lingüística y del psicoanálisis, invitando a los lectores a considerar los procesos de simbolización y el lenguaje que influye en la construcción de la realidad psíquica y social. Bueno, este libro nos dice de que el estructuralismo de la obra de Lacan es una corriente fundamental que transforma a la psicología y en la teoría psicoanalítica, influyendo una gran medida por Sigmund Freud. Lacan reinterpreta las ideas freudianas desde una perspectiva estructural, centrando su atención en el lenguaje y en el inconsciente. La importancia de su enfoque radica en su capacidad para relevar como los procesos psicológicos que están arraigados en el sistema simbólico y lingüístico, lo que cambia en la forma que se comprende a la mente humana. El lenguaje y el inconsciente son conceptos centrales de la obra de Lacan. Argumenta que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, que también lo basa en la estructura del inconsciente. Para él, el inconsciente es una estructura como el lenguaje y los deseos o pensamientos reprimidos que se expresan a través de los símbolos y metáforas. Esta perspectiva revolucionaria se lleva a la revolución de la terapia psicoanalítica, donde el análisis del discurso del paciente se convirtió en una herramienta esencial
Lacan introdujo la noción del orden simbólico. ¿Qué quiere decir con esto? Que el orden simbólico representa el mundo de los signos y los símbolos compartidos que dan significado a la realidad. A través de este orden, los individuos construyen su identidad y sentido de sí mismo junto con el imaginario. El imaginario es el real. Estos tres registros componen la estructura fundamental de la experiencia humana en la teoría de Lacan. El imaginario se refiere a la imagen de uno mismo y lo real es inaccesible, que crea una traída interconectada que influye a nuestra percepción de la realidad. Y el espejo es esencial de la teoría de Lacan, que argumenta que el niño se desarrolla a través de la identificación de su propia imagen en el espejo, lo que inicia la construcción del yo y la formación de la identidad. Este proceso es crucial para la teoría del desarrollo psicológico. Bueno, este libro nos habla sobre el origen del concepto del sujeto según Lacan. Se encuentra en la sujeción del significante y por ende en el inconsciente de la presencia del universo simbólico. El significante es crucial para la humanización que establece la manifestación del inconsciente estructurado como un lenguaje, aunque la complejidad humana va más allá de esto. Se postula que la falta de ser es la especie que impulsa la existencia del sujeto en el ámbito del significante. En el otro, el sujeto se construye como un significante más que la cadena simbólica y se consolida en operar el nombre del Padre. Indicamos que el sujeto en la formación del inconsciente son síntomas, lapsus, sueños, transferencia y otras cosas más. Estas expresiones subjetivas también se encuentran en cualquier discurso que exploremos, en la ausencia del sujeto, del inconsciente que se evidencia cuando ha sido expulsado y no hay un espacio para la configuración. Bueno, esto es la metapsicología lacaniana, que opera en tres registros, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Por lo tanto, es crucial y radical en las relaciones que el sujeto simbólico mantiene como el imaginario y lo real. ¿Qué quiere decir con eso? Que el imaginario se refiere al yo en dimensiones imaginarias, más allá del yo y del narcisismo. Y lo real involucra al objeto y al goce. Bueno, este enfoque convierte al sujeto como el núcleo central para entrar en el pensamiento de Lacan. Es uno de los conceptos más recurrentes a lo largo de su obra y adquiere nuevas implicaciones a medida que se complejizan en relaciones de tres registros, que se diferencia los nombres del Padre y se diferencia a las experiencias del goce. Bueno, este libro nos habla sobre el inconsciente según la terminología de Freud. Abre un nuevo significado que al introducir un conocimiento inédito específicamente vinculado a un sentido sexual. El inconsciente freudiano tiene sus raíces en lo sexual. Este tipo de inconsciente puede ser interpretado y en este aspecto el inconsciente freudiano y lacaniano comprenden similitudes, lo que implica que ambos pueden ser descifrados.
El mérito de Freud consiste en sostener ese significado amo que alberga el sentido sexual a pesar de la recepción desfavorable que recibió tanto a nivel social como subjetivo, lo cual denominamos como resistencia. Cuando Lacan sugiere que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, esto significa que es lógico, deducible, legible e incluso prescindible. En algunas ocasiones, dentro de la temporalidad que se caracteriza una temporalidad que se comprende mediante la retroacción inconsciente que no simplemente existe y también es necesario generarlo. Bueno, este libro nos habla sobre Sigmund Freud y Jean Lacan. En sí, estos dos autores son dos influyentes figuras en el campo del psicoanálisis y ambos abordan la cuestión del complejo de Edipo, pero para enfocarse distintas. A continuación les voy a hablar brevemente sobre la comparación de sus perspectivas de lo que habla este libro. En sí, Sigmund Freud desarrolla la teoría de complejo de Edipo de sus primeras obras, considerándolo como una parte muy fundamental del desarrollo del psicosexual infantil. Bueno, para Freud el complejo de Edipo era un fenómeno universal que involucra el deseo, el conflicto y en un hostiles hacia los padres, ¿no? Estos deseos eran vistosos como una fase normal del desarrollo infantil. Freud conectaba el complejo de Edipo como la castración y sostenía su relación era crucial para el desarrollo de psicoanalítico saludable. La relación implica que la identificación del niño con el progenitor del mismo sexo y el reconocimiento de la ley simbólica del padre. En cambio, Charles Lacan compartía que por otro lado reinterpreta el complejo de Edipo en los términos más estructurales y simbólicos. No ve el Edipo como un mito o como un hecho, sino como una estructura organizada alrededor del funcionamiento del falo. Lacan introduce la distinción entre el falo imaginario y el falo simbólico, ya que el falo imaginario está relacionado con la subjetividad del niño y el primer tiempo del Edipo, mientras el falo simbólico es un significado que es muy crucial en la falta de la estructura. Bueno, en sí, Lacan divide el complejo de Edipo en tres tiempos lógicos, donde destaca la importancia de la entrada del padre como agente de privación y castración simbólica. En sí, Lacan, el Edipo más es una experiencia individual, es una estructura constituida en otro lugar y su resolución implica que el sujeto suma su falta y produzca su propio límite. En sí, lo que quiere decir es de que estos dos autores, tanto Freud y Lacan, veían el complejo de Edipo como una serie de experiencias y conflictos y emociones en la infancia. Lacan lo reinterpretó en términos más abstractos y estructurales, enfocados en un papel del lenguaje, en la simbolización, en el desarrollo psíquico. En sí, ambos enfoques han incluido significativamente en las teorías psicoanalíticas que han generado diversas interacciones y debates del campo.
Bueno, este libro nos habla sobre el fragmento que se aborda en cuestión del complejo de Edipo desde la perspectiva del psicoanálisis, que está destacado tanto en la revisión de Freud como Lacan. En sí, hay aspectos claves que nos dice sobre el complejo de Edipo, sobre las manifestaciones. Se presentan ejemplos como posibles manifestaciones del complejo de Edipo, como el caso de una niña que se siente disgustada al ver a sus padres demostrando el afecto del patrón de elección de parejas, como un adulto relacionándose con características de la madre o puede ser del padre. Hablemos un poquito de una breve revisión sobre Freud. Se realiza una revisión en este contenido del complejo de Edipo según Freud, que se destaca que Freud descubrió este complejo durante su propio autoanálisis, reconocido en sí mismo el amor hacia su madre y celos hacia su padre. Bueno, el Edipo positivo y el Edipo negativo son muy distintos, donde nos podemos relacionar y que se menciona entre la diferencia entre el Edipo positivo es donde el niño elige a la madre como objeto amoroso, y el Edipo negativo es donde el varón muestra actitudes femeninas y tiene hacia su padre, experimentando los celos hostiles hacia su madre. Bueno, la fase fálica y declinación del Edipo. Esta situación del complejo de Edipo es entre los 3 a los 5 años de edad, durante la fase fálica. La resolución del Edipo es la prohibición del incesto, que determina la estructuración del psiquismo o la orientación del deseo. La declinación del Edipo es más una represión equivalente a una reestructuración o superación del complejo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el enfoque de Lacan. Se introduce la perspectiva de Lacan sobre el complejo de Edipo, así que Lacan ve el Edipo como una estructura organizada alrededor de la función del falo, que introduciendo en conceptos como el falo imaginario y el falo simbólico. El Edipo, según Mazzotta, se menciona que la concepción edípica de Lacan como el Edipo ampliado, que incluye una óptica transgeneracional realizada como lo que hay o lo que ocurre a los padres en el Edipo con sus abuelos. Dos tipos de Edipo según Lacan. En sí, Lacan divide el complejo de Edipo en dos tiempos. El primero se centra en la célula narcisista madre e hijo, dando el falo es un objeto imaginario deseado por la madre, según el tiempo implicado o la intervención del padre, imponiendo la ley del deseo omnipotente de la madre y prohibiendo el acceso del niño a la madre. Bueno, esta importancia de la función del padre de Lacan se destaca en la concepción de Lacan en la función del padre como corte y privación de la castración. Es esencial, pero esta operación solo produce cuando solo el aval de la madre. Bueno, en sí, este texto nos quiere proporcionar una base común al abordar el complejo de Edipo desde la perspectiva tanto de Freud como Lacan, y destaca las diferencias y clave entre ambas visiones.
Bueno, este libro nos habla sobre el fragmento que se explora la conceptualización de Lacan sobre el nombre del Padre. Bueno, es importante en la estructuración de la subjetividad humana, especialmente en el contexto del complejo de Edipo. Aquí hay algunos puntos claves. Primeramente vamos a empezar con la función del nombre del Padre. Lacan propone que el nombre del Padre es un significante que inscribe la ley. Este significante permite abrochar los tres registros que contribuyen a la subjetividad humana, como es lo real, lo imaginario y lo simbólico. El vínculo en el mundo simbólico en el nombre del Padre permite que un sujeto se amarre al mundo simbólico, proporcionándole la capacidad de constituir como tal y de crear diferentes versiones del nombre del Padre que permiten navegar la vida. Bueno, la enunciación de la ley. Bueno, Lacan conceptualiza al Padre como el nombre que anuncia su función, es anunciar como la ley, tanto lo prohibido como lo permitido. Esto otorga el sujeto, filiación y genealogía. La falla en la anunciación. Bueno, esto se aborda a la idea de la falla de la anunciación del nombre del Padre. Estas fallas que remite los residuos inaccesibles del Padre y que tiene consecuencias para el sujeto, como la pérdida de su dimensión como tal. Bueno, el nombre del Padre en la psicosis. Bueno, esto quiere decir de que se explora la formulación del nombre del Padre en la psicosis que afecta al sujeto. La ausencia del significante impide la posibilidad de diferenciar versiones del Padre que deja al sujeto a merced del otro, convirtiéndose en un objeto del goce del otro. Bueno, este libro nos habla sobre los 4 conceptos fundamentales que tiene su origen Freud, mismo que posteriormente se convierte en un pilar fundamental del psicoanálisis. Los conceptos hacen referente cómo entendemos a la mente humana y cómo lo abordamos a la terapia psicoanalítica. Bueno, estos 4 conceptos fundamentales a conocer es el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. Bueno, Sigmund Freud nos dice que el inconsciente es la parte de la mente que contiene pensamientos, deseos, recuerdos reprimidos que no es accesible conscientemente. Bueno, estos contenidos inconscientes influyen que el comportamiento en los procesos mentales de una persona. Jacques Lacan nos habla sobre lo amplio de la noción del inconsciente freudiano y es como la conceptualización como el inconsciente estructurado, como el lenguaje que surgió en nuestras identidades y deseos. Estas están influenciados con el lenguaje y la cultura, y que el inconsciente opera a través de la estructura lingüística y simbólica. Bueno, el inconsciente en sí está estructurado como un lenguaje. Lacan en sí nos dice que va a haber un antes de todo y luego está previamente determinado. Los significantes inauguran las relaciones humanas que dan las estructuras a estas relaciones y las modelan. Estas estructuras del inconsciente de Lacan es un juego combinatorio del significante que opera de forma espontánea, automática y que va funcionando de forma subjetiva.
Ahora vamos a hablar sobre la repetición. En sí, la repetición se puede integrar como un acto que abre paso a actuar. Las personas tienen que recrear patrones de comportamiento que le haya dejado alguna impresión emocional. Es aquello que no se puede recordar. La repetición interactúa algunas capturas de algo que siempre escapa. Y la transferencia es la que repite aquello que no puede recordar. Cada uno tiene experiencias o esquemas de interacción que ha construido a lo largo de su vida, las mismas que van a tener o tender a repetirse. Este esquema de la repetición instaurado lo que va a querer hacer el analista. En sí, el analista da forma hábil, debe guiar o analizar algo que va a salir de esos esquemas de repetición. La transferencia no es lo mismo que la repetición. La pulsión. La pulsión representa aquellos que desean con profundo que tiene una persona. En sí, la pulsión surge que en el psicoanálisis, ligándose de la transferencia, es el inconsciente como discurso del otro y como el lugar del significante donde circula el deseo. En sí, este libro nos habla que hay conceptos muy fundamentales del psicoanálisis en el que el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión subraya la profunda influencia de lo desconocido y lo recurrente de lo proyectado y lo intensivo en la experiencia humana, que revela en nuestra conducta y emociones. Son moldes de gran pérdida por fuerzas internas y conflictos inconscientes que influyen en nuestras vidas cotidianas y en nuestras relaciones. Bueno, este libro nos habla sobre la pulsión y el objeto. Bueno, en sí la pulsión se refiere a una fuerza psíquica que impulsa al individuo hacia la satisfacción de una necesidad biológica o psicológica. Freud conceptualizó dos tipos principales de la pulsión, que es la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte. La pulsión de la vida, también conocida como eros, y la pulsión de la muerte, también conocida como tánatos. Bueno, esta pulsión de la vida eros está relacionada con la preservación de la vida, que busca el placer, que incluye la pulsión sexuales y de autoconservación. Y la pulsión de la muerte es contrariamente de las pulsiones de la vida. En sí, las pulsiones de la muerte están asociadas con la tendencia hacia la distribución de la agresión. Freud sugiere estas pulsiones coexistentes de la pulsión de la vida, que puede manifestar en forma como agresión hacia los demás. Bueno, la pulsión opera a nivel inconsciente a dar lugar a la actividad mental y comportamental del individuo, que busca la satisfacción y el equilibrio. En cambio, el objeto es el contexto psicoanalítico, que refiere el elemento hacia el cual está dirigido la pulsión en su búsqueda. Es tan satisfactorio que el objeto puede ser tanto interno, o sea, de adentro del individuo, como externo, fuera del individuo. Se distingue dos tipos principales del objeto, como es el objeto parcial y el objeto total. El objeto parcial quiere decir que se refiere en partes específicas del cuerpo, o el objeto específico,
que son inversos libidinalmente, por ejemplo, un desarrollo infantil de la sucesión del pulgar que podría considerar como un objeto parcial. Bueno, el objeto total implica que una persona completa como un objeto de la pulsión. Aquí es donde entrega en juego la complejidades de la relación que interpreta la formación de vínculos afectivos y sexuales. Bueno, esto en desarrollo de la psicosexual, que se habla de una evolución desde la fase de objetos parciales, que está centrada en partes específicas del cuerpo, hacia la fase del objeto total, centrada de relaciones con personas complejas. Bueno, esta relación entre la pulsión y el objeto se relaciona entre la pulsión y el objeto es dinámico y compleja. La pulsión impulsa al individuo hacia el objeto que busca la satisfacción y el tipo de objeto que se está seleccionada para influir en la naturaleza y la calidad de la satisfacción. La elección del objeto y de la forma en que se busca la satisfacción de la pulsión. Bueno, esta relación es como una historia personal, las experiencias tempranas y la figuración del inconsciente de cada individuo. A continuación les voy a hablar sobre este libro del concepto de la angustia de la obra de Freud. Bueno, se ha identificado la primera teoría de la teoría freudiana de la angustia, que abarca más de 30 años que se ha producido la teoría, que culmina en el año de 1926 de la inhibición del síntoma y de la angustia. Aunque algunos autores distinguen la teoría de la angustia de Freud, que otros proponen que tienen 3 etapas diferentes. Bueno, en sí les voy a hablar sobre la primera etapa de la teoría freudiana, que la angustia se destaca de la importancia de la elaboración psíquica de la transformación de la atención sexual somática. En sí, la angustia es la falta de conexión psíquica que da la atención sexual que lleva su transformación en angustia. Y Freud ejemplifica estos diversos casos como la neurosis, la angustia en perversión en vírgenes. Son aquellos que también practican el coito interrumpido. Bueno, esto señala que en esta teoría la angustia es el resultado de la inadecuación entre la existencia de la sexualidad somática, de la capacidad de la elaboración psíquica. La falta de la simbolización o fantasmatización de la excitación somática conduce a la acumulación de la tensión sexual no elaborada y por lo tanto se basa ahí la angustia, que se destaca, aunque la teoría que inicia Freud, que parecía centrada en explicaciones fisiológicas de la angustia. Este elemento psicológico también está presente, especialmente en la importancia de la inadecuación entre la excitación somática y la elaboración psíquica. En el proyecto de una psicología para un neurólogo son que, aunque no mencionan directamente la angustia, Freud aborda elementos relacionados con la recaracterización del rostro, némicos de la experiencia displacentera que conduce a la angustia como un efecto ligado a la anticipación de un peligro extremo. Bueno, este análisis es la evidencia de la evolución del concepto de la angustia en las obras de Freud.
a lo largo de su primera teoría, que marca por la importancia de la elaboración psíquica y la inadecuación entre la excitación somática y elaboración psíquica en la conexión entre la angustia y la anticipación del peligro extremo. Este libro nos habla sobre Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés. Bueno, nos introdujo algunos conceptos claves en su teoría psicoanalítica. Entre ellos es la necesidad, la demanda y el deseo. Bueno, la necesidad nos habla que la teoría psicoanalítica se refiere a las demás biologías básicas del cuerpo humano, como la necesidad del aliento, abrigo o otras necesidades físicas. Estas necesidades son universales y compartidas por todos los seres humanos. Lacan destaca la importancia de estas necesidades biológicas como punto de partida para entender el desarrollo psicológico. La demanda es una teoría lacaniana más compleja que va más allá de las necesidades biológicas. Lacan sugiere que la demanda es una expresión más simbólica y psicológica que la demanda que uno quiere o espera del otro. A menudo la demanda no se comunica de manera directa o clara, y Lacan se centra en las formas en que las personas expresan sus deseos a través de la demanda. El deseo es la teoría de Lacan, es un concepto que se centra más allá del complejo. Va a ser más allá de las necesidades y de la demanda. Lacan distingue entre el deseo del otro y el deseo del sujeto. El deseo del otro se refiere en las expectativas del deseo que una persona percibe a los demás, especialmente en las figuras de autoridad o de la sociedad en general. El deseo es el sujeto y es el más profundo y a menudo de menos consciente. Lacan argumenta que el deseo está vinculado en la falta de la estructura simbólica del lenguaje. El deseo nunca se satisface completamente, siempre hay una falta persistente del impulso del deseo. En sí, Lacan propone una comprensión compleja de la psique humana, que integrado elementos biológicos, simbólicos y lingüísticos. En sí, la demanda y la necesidad y el deseo son fundamentales para entender cómo las personas se relacionan entre sí y cómo se desarrolla la subjetividad de lo largo del tiempo.